El mundo actualmente cursa por un grave problema sanitario. Hay pánico en el mundo, incertidumbre, crisis económica. Es un caos. Este es un gran reto para las autoridades sanitarias, pero también para la sociedad. A nosotros nos toca estar bien informados y no caer en las fake news. Es por eso que el Andén B, junto con nuestros amigos de Ni que fuera política, hicimos un par de videos. Nosotros les pedimos que nos escribieran sus dudas respecto al COVID-19 y nosotros se las vamos a contestar. Mientras que Ni que fuera política hizo un video, link en la descripción, hablando sobre cómo identificar fake news y mantenernos adecuadamente informados. Bueno, hay mucha desinformación al respecto del origen de este coronavirus, porque los coronavirus son un grupo de virus que ya conocíamos previamente, pero este virus en particular, el SARS-CoV-2, como es el nombre oficial, es un virus, digamos, nuevo, emergente. Hay mucha desinformación respecto al origen de este virus, de este coronavirus, porque recordemos que los coronavirus son un grupo de virus que previamente ya conocíamos, pero el origen de este virus, el SARS-CoV-2, cuál es su nombre oficial, está envuelto en mucha polémica. Que si China lo creó para atacar a Estados Unidos, que si Estados Unidos lo creó para atacar a China, pero se le salió de control. Supuestamente también los Simpson predijeron esta pandemia. Bill Gates en 2015 habló de cómo no estamos preparados para la próxima pandemia. Y es que cuando a pandemia se refiere, nunca se ha tratado de si habrá una próxima, sino cuándo será la próxima. El origen del SARS-CoV-2, o sea, este coronavirus, todavía no es del todo claro, pero según un estudio del 6 de abril de la revista Current Biology, este virus es 91% idéntico al coronavirus de los pangolines. Eso nos puede indicar que el virus de los pangolines, que ya existía previamente, mutó en una parte específica de su genoma que codificaba para infectar a los pangolines y ahora también puede infectar a humanos. En palabras simples, el SARS-CoV-2, este coronavirus, viene de un coronavirus mutado de los pangolines. Entonces, al mutar este pequeño virus, ahora pasó de poder infectar a un pangolín a poder infectar humanos. Entonces, el SARS-CoV-2 puede causar la enfermedad conocida como COVID-19. No hay que confundir, una cosa es el SARS-CoV-2, que es el virus, y otra cosa es COVID-19, que es la enfermedad. Muy parecido a como era el VIH, que es el virus, al SIDA, que es la enfermedad. Entonces, hay virus en muchos animales, de los cuales no tenemos ni idea. Una infinidad de virus. Entonces, si algo tan simple como una mutación puede cambiar a los virus que infectan animales para infectar humanos, es normal preguntarnos, ¿por qué esto no ha pasado antes? ¿Por qué hasta ahora? La cosa es que sí ha pasado antes. Con diferentes enfermedades, por ejemplo, la pandemia del 2009 con de la influenza H1N1, pero también ha pasado con otros coronavirus en este siglo. En el 2002 pasó con el SARS-CoV-1, podemos llamarlo, precisamente un coronavirus que mutó de las civetas ahora a pasar a infectar humanos. Eso también pasó en China. Y en el 2013 otro coronavirus pasó de infectar camellos a infectar humanos. Eso fue en Medio Oriente. Entonces tenemos un grave problema, porque tenemos un gran reservorio de virus que no conocemos, que puede infectar humanos con el simple hecho de mutar. Por lo cual nos hace falta mucho avanzar en esto. La medicina tiene que evolucionar, y más específicamente la epidemiología tiene que evolucionar en poder contener estos virus emergentes. Hablar sobre el origen del SARS-CoV-2, y bueno, no solamente sobre este virus, sino de todos los virus emergentes, es un tema bastante amplio, que si les interesa podemos hablar de eso en otro video. Sin duda, la madre naturaleza es la mayor creadora de nuevos virus, nuevas especies, nuevas enfermedades. Pero aún así queda la duda, ¿es posible crear virus en los laboratorios? Y la respuesta corta es que sí. De hecho, es algo que se hace comúnmente. Se crean nuevos virus, ya sea para desarrollar vacunas o simplemente con algún otro fin de investigación, pero no es algo que se pueda crear en cualquier laboratorio. Se necesita conocimientos de ingeniería genética y cierto equipo especializado que no se tiene en cualquier tipo de laboratorio. Aún así, la evidencia apunta a que este virus, el SARS-CoV-2, se originó en la naturaleza,
no en un laboratorio. Otro tema con el que hay mucha controversia y dudas es el tema de las medidas de prevención y el equipo de protección personal. Ok, para entender esto, primero hay que entender cómo entra el virus a los organismos. Existen 3 formas por las que el virus puede entrar a nuestro organismo y causarnos la enfermedad, pero solamente de estas 3, 2 son de importancia para la comunidad. La otra es solamente en los hospitales durante ciertas actividades. Las 3 formas por las que se puede transmitir el virus son por contacto, por gotas y por vía aérea. Empezamos hablando de por contacto. Esto pasa cuando una persona enferma habla, tose o estornuda sin cubrirse adecuadamente. Entonces el virus cae sobre unas superficies que estén cercanas, hasta 1 metro si fue hablando, o incluso hasta 4 metros si fue tosiendo o estornudando. El virus queda ahí sobre la superficie esperando que alguien llegue, lo toque y luego se toque la cara, o más precisamente las partes húmedas de la cara, como ojos, nariz y boca, y entonces el virus entra a nuestro organismo. Claro, el tiempo que dura el virus sobre la superficie varía de acuerdo al material. Por ejemplo, en aluminio dura de 2 a 8 horas, en papel dura 4 días, y en la superficie que dura más tiempo se ha visto que dura 5 días, en plástico. Por eso es importante limpiar las superficies con las que tenemos contacto con las manos constantemente con hipoclorito de sodio, con cloro, vamos, disuelto en agua, sin agregar ninguna otra cosa, sin agregar alcohol o nada más, solamente hipoclorito de sodio. Entonces, para que el virus pueda infectarnos, alguien debe llegar y tocar esa superficie contaminada con el virus y luego llevarse el virus a la cara. El virus infecta principalmente las células que tapizan las vías respiratorias altas. Entonces, nosotros nos inoculamos el virus al tocar ese tipo de células, como la nariz, la boca, pero también los ojos. Por eso la importancia de no tocarnos la cara. También de ahí es la importancia de lavarnos las manos constantemente, con agua y jabón o con alcohol en gel. Cualquiera de las dos es una técnica muy útil si se hace con los pasos adecuados. El lavado de manos con agua y jabón debe durar aproximadamente 40 segundos, asegurándote de cubrir todas las superficies, y lo mismo con alcohol en gel, debes de cubrir todas las superficies con la sustancia, y ahí debe durar aproximadamente 20 a 30 segundos. La segunda forma de transmisión es por gotas. Esta forma de diseminación es debida a gotas mayores a 5 micras. Son gotas muy pequeñitas, pero no tan pequeñitas. Recordemos, estas gotas que llevan al virus pueden viajar 1 metro si la persona enferma habla, o 4 metros si la persona tose o estornuda. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que el virus nos contagie por esta vía? Bueno, primero, lo más importante es en este momento quedarnos en casa. Ya sé, lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero es la medida más efectiva. Ahora, si por alguna razón tienen que salir, mantener la sana distancia mayor a 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros es adecuado. Así, si una persona habla, el virus no va a caer a su alrededor. Recordemos que el virus cae luego, no se queda volando en el aire. Entonces, si guardamos esa distancia de 1 metro y medio, el virus va a caer lejos de nosotros. Ahora, si alguien tose o estornuda, es muy importante cubrirse como Batman, así, en el ángulo del codo. Así el virus quedará aquí, en nuestro ángulo del codo, y no va a ser regado por todos lados a 4 metros de distancia. La tercera y hasta el momento última forma de transmisión que se conoce es por aerosoles. Esto ocurre debido a gotas más pequeñitas que las gotas anteriores, menores a 5 micras. Estas son gotas muy pequeñitas. Ese tipo de gotas no se forman tan fácilmente. Se forman en los hospitales cuando el personal de salud realiza ciertos procedimientos, como intubar a los pacientes que lo necesitan, dar RCP, tomar ciertas muestras, manipular la vía aérea, en resumen. Pero esta forma de transmisión entonces está reservada a los hospitales. Para prevenir esta forma de transmisión son efectivos los famosos cubrebocas N95, que son los blancos de concha. Esos crean un sello hermético, evitando que el virus pueda entrar por los laterales. Pero les repito, ese tipo de cubrebocas solamente debe ser usado por el personal de salud cuando se está haciendo esos procedimientos, ni siquiera en todo momento. En resumen, las medidas de protección que debemos de seguir son: primero, y quizá la más importante, es, como nos dice el buen López-Gatell, quédate en casa. Ahora, si por alguna razón tienes que salir, tienes que seguir las siguientes medidas. Primero, no olvidemos la sana distancia. Tiene que ser mayor a 1 metro y medio.
1,5 metros, 2 metros es recomendable. Segundo, no tocarse la cara, sobre todo las partes húmedas de la cara, como ojos, nariz y boca. Además, lavarse las manos frecuentemente. Ya les expliqué, con agua y jabón o con alcohol en gel. Tercero, lavarse las manos frecuentemente. Ya les expliqué, con agua y jabón o con alcohol en gel. Ok, eso es para las personas sanas. Si alguien está enfermo, debe a toda costa evitar salir. Que sus familiares, vecinos, quien sea, hagan lo que necesiten afuera, que les lleven la despensa, lo que sea. Pero si por alguna razón tienen que salir, esas personas enfermas deben de usar cubrebocas. De los azules, de los quirúrgicos, los desechables, los azules son mejores. Pero bueno, si no consiguen, por lo que sea, quizá uno de tela, no son igual de eficientes, pero bueno. La importancia de que una persona enferma use cubrebocas es evitar contagiar a las demás personas. Una persona sana no tiene alguna razón o utilidad que utilice cubrebocas. Ni los azules le van a proteger, los azules desechables, y mucho menos los de tela, porque tienen menos utilidad. Ni de neopreno, no sé qué otros materiales he escuchado. Los cubrebocas realmente útiles para evitar que te contagies son los N95, los blancos de concha. Claro, los que tienen la certificación N95, porque de repente pueden venderles en alguna ferretería, cosas así, un cubrebocas de concha, pero eso no quiere decir o no nos garantiza que tenga la certificación. Aún así, ese tipo de cubrebocas, ya les expliqué, solamente lo debe utilizar el personal de salud cuando esté haciendo los procedimientos que generan las gotas menores de 5 micras. Ahora, dicho lo anterior, me ha pasado que cuando salgo al Oxxo a comprar algo de despensa o al súper, no me dejan entrar si no llevo mi cubrebocas. A mí se me hace un poco ilógico, aunque bueno, entiendo la razón de que lo pidan hasta cierto punto. No estoy muy de acuerdo, pero entiendo la razón. Entonces, si por alguna razón ustedes van a usar cubrebocas, ya sea porque se los piden o porque ustedes quieren, utilicen el material que quieran, pero no olvidemos las demás medidas de protección. Igual, si van a utilizar guantes, el que usen cubrebocas o guantes no exime que utilicen las demás medidas de protección. Incluso deben de tener cuidado, porque con los cubrebocas no deben de manipular la parte de adelante, solamente de los resortitos que se cuelgan con la que se sostienen el cubrebocas. Y los guantes tienen que tener cuidado al retirárselos. No deben de tocar las partes de los dedos, se los deben de quitar por adentro. Y después de quitarse los guantes, lávense las manos, ¿ok? Entonces, si van a utilizar guantes o cubrebocas, está bien, es entendible, pero no olvidemos las demás medidas de protección. Ahora, en un tema un poco aparte quizá, yo no utilizaría guantes ni cubrebocas para ir al súper, porque generan demasiados desechos, y viendo que con las demás medidas de protección es suficiente, pues prefería no utilizarlos y ayudar a no contaminar más el medio ambiente. Me imagino que se refiere a mayor riesgo de muerte, porque todas las personas tenemos el riesgo de tener enfermedad grave y de morir, pero no todas las personas tenemos el mismo riesgo de enfermar, de tener enfermedad grave o de morir. Entre mayor sea la edad, hay mayor riesgo de morir por esta enfermedad. En general se habla que mayor a 60, 65 años ya es un factor de riesgo, pero no solamente eso, hay otros factores de riesgo. Y aprovecho para hilar con la siguiente pregunta. Divadi nos pregunta: si estoy en mis 20, pero empecé a fumar desde joven, 13, 14 años, ¿tengo más riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19? La respuesta es que sí. Si tú tienes 20 años y fumas, entonces tienes más riesgo de tener la enfermedad y de morir por la enfermedad que una persona de tu misma edad que no fuma. Quizá tu riesgo no sea mayor a una persona de 60 años que fuma. Obviamente esa persona tiene dos factores de riesgo, entonces es más grave, es más riesgoso. Aún así, de cualquier forma es recomendable que dejes de fumar, porque el tabaquismo te expone para muchas enfermedades. Ahora, hay otros factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, asma y sobre todo enfermedades crónicas que afectan el sistema inmunológico y, muy importante, que no estén bien controladas. Si no están bien controladas, aumenta el riesgo. Otras preguntas muy frecuentes fueron sobre el contagio y el periodo de transmisibilidad del SARS-CoV-2. Una persona infectada puede transmitir el virus de 7 a 10 días después de que iniciaron los síntomas, por lo cual, si una persona está enferma, es recomendable mantenerse en aislamiento al menos 7 días. 10 días, entre 7 y 10 días suele ser recomendable, desde que iniciaron los síntomas. Este aislamiento significa estar también separado de su familia dentro de las posibilidades de cada familia. Lógicamente, la mayoría de las familias no va a tener la posibilidad de que si una persona se enferma, irse a una casa completamente aparte.
Digo, estaría súper bien si alguien puede hacer eso. Pero si no, las medidas de aislamiento significan tener baño propio, tener cubiertos, platos, vasos personales, toalla propios, que solamente una persona atienda al enfermo, que solamente esa persona la lleve de comer, esté al pendiente de él, para evitar exponer a más personas. Ahora, si más personas dentro de esa misma familia se llegan a enfermar, pues ya pueden compartir baño, cuarto, utensilios, etcétera. Pero dentro de lo posible, que la persona esté lo más separada de los demás. Si alguna persona presenta los síntomas de COVID-19, que son principalmente dolor de cabeza, fiebre, tos, con algunos otros añadidos como dolor de músculos, dolor de articulaciones, dolor en la garganta, mientras no tenga dificultad para respirar y los síntomas sean leves, ni siquiera es necesario que vaya al médico para tratarse. Mientras los síntomas sean leves, lo mejor es que se queden en su casa y cumplan el aislamiento, como ya se los acabo de decir. El tratamiento es sintomático, paracetamol, aunque nos dé risa luego, pero realmente es lo único para tratar los síntomas leves, para disminuir la fiebre, para el dolor de cabeza, los dolores que se puedan tener, con puro paracetamol. Mientras no haya síntomas graves, con eso es suficiente. Además, realmente actualmente no hay un tratamiento específico para el COVID-19. Algunos tratamientos que se están estudiando, como la cloroquina o el plasma, pero estos todavía están reservados para los médicos, ¿ok? Y ya para los pacientes graves que están hospitalizados. Pero quiero hacer hincapié en esto. Mientras tengan síntomas leves, no es necesario que acudan al médico, ¿ok? Simplemente, si tienen dificultad para respirar y los síntomas empiezan a ser más graves, ahora se van al médico, al hospital, a donde sea. Pero lo mejor es que cumplan el aislamiento, porque también evitan exponerse. COVID-19 es una enfermedad que se parece a muchas otras. Entonces quizá tengan algún resfriado común, algo así, algo distinto a COVID-19. Tal vez tengan síntomas leves, van al médico y no lo tenían, pero ya lo van a adquirir en el hospital. Eso es a lo que nos exponemos. Por eso no ir a menos que sean síntomas graves. En la descripción les vamos a dejar una línea telefónica de la Secretaría de Salud y también unas páginas tanto de la Secretaría de Salud Federal de México como de Guanajuato, para que puedan informarse. Ahí hay opciones de chat en línea y otros números telefónicos donde pueden hablar para que les resuelvan sus dudas respecto a cuándo acudir al hospital o cualquier otra duda que tengan. Una vez que una persona contrae el virus, su cuerpo empieza a trabajar en crear anticuerpos específicos para ese virus. Pero este es un proceso que tarda aproximadamente 10 días. Después de esos 10 días que ya existen los anticuerpos, se dejará de transmitir el virus porque ya tienes un medio de defensa contra la enfermedad. Por eso las recomendaciones previas del aislamiento es por 10 días, porque es el periodo más o menos en el que se deja de transmitir la enfermedad, porque tú ya tienes las defensas para combatir el virus. Sí. Por lo que sabemos hasta ahora, una persona que se cura de COVID-19, al desarrollar ya los anticuerpos específicos, ya tiene una defensa contra la enfermedad. Entonces, el virus tendrá que mutar creando una nueva cepa o un virus totalmente diferente para crear otra vez enfermedad en la misma persona. Ok, a finales de febrero, más o menos, cuando hasta ese momento el virus solamente había estado en países de climas más fríos, se pensaba que precisamente el calor nos podría ayudar. Recordemos que los coronavirus es un grupo de virus que hasta hace algunos años nada más causaban resfriado común, o sea, un simple catarro, principalmente en los meses de invierno, por lo cual sí pensábamos que el clima cálido de acá a México podía ayudar, y hasta ahora pues no se ha presentado tan gravemente como en algunos otros países, como en España, Italia, así que no lo podemos descartar del todo. Sin embargo, hay muchas más condiciones de las que quizá aún no las conocemos todas, que nos estén ayudando a que en México, al menos hasta el momento, no esté una epidemia tan grave como en otros lados. Quiero aclarar eso de tan grave, porque eso no quiere decir que no esté siendo algo grave. Simplemente no se ha visto con la misma intensidad que en los países con más contagios. Por último, las siguientes dos preguntas las contestaré juntas. Ok, recordemos, la fase 1 era la fase de importación, cuando todos los casos estaban asociados a la transmisión externa, de extranjeros o personas que llegaban a nuestro país, en fin, todos eran de importación. La fase 2 era de transmisión comunitaria, cuando ya no se podía seguir a los casos, ya no estaban asociados a la importación. Y la fase 3 es la fase, digamos, epidémica, cuando los hospitales ya están
llenos cuando el índice de contagio es el más alto. Ahora, ¿México podría llegar a una fase 4? Lo esperable es que sí, porque después de la fase 3, que es la fase más crítica, viene la fase 4, que es un periodo, digamos, de aparente calma. Sigue habiendo transmisión, pero han disminuido los casos. Después de la fase 4 puede llegar una nueva ola, una nueva fase 3. En esa nueva fase 3 es posible que haya una nueva cuarentena. Ok, entonces yo espero que realmente ya para junio se haya acabado la cuarentena de esta primera ola, de esta primera fase 3. Sin embargo, hay que mencionar que no va a ser uniforme. Lo ideal es que cada ciudad, cada región, de acuerdo al índice de contagios que tenga, pueda decidir en qué momento levantar la cuarentena, en qué momento los niños pueden volver a la escuela, en qué momento se pueden realizar las actividades normal, claro, siguiendo las medidas de protección que previamente había explicado. Y quizá, si vuelve a haber una nueva fase 3, o sea, una segunda ola, se tenga que regresar a una nueva cuarentena que se esperaría que fuera menos intensa y de menor duración. Al menos eso es lo que se esperaría. La situación es fluctuante, la información cambia de un día para otro. De acuerdo a cómo van sucediendo las cosas, se van determinando qué acciones tomar. Ese tipo de situaciones, esta epidemia, son cosas que se viven muy pocas veces en la historia, por lo cual es de cierta forma algo empírico todas las decisiones que se van tomando, ya que se estudia y se trabaja de acuerdo a cómo va evolucionando la situación. Con mayor razón es muy importante siempre mantenernos bien informados. Por eso es muy importante mantenernos bien informados, de fuentes confiables, identificar realmente de dónde podemos adquirir información. Por eso les vuelvo a decir, vean el video de Ni que fuera política, se los dejo acá abajo en la descripción. Ellos nos hablan de cómo poder identificar buenas fuentes de información, cómo identificar fake news. Sin duda, al terminar toda esta contingencia, que recordemos, contingencia no es lo mismo que cuarentena, la contingencia puede durar meses, esperemos que no, pero podría durar años, no volveremos a la antigua normalidad. Hay cosas que llegaron para quedarse.